Saludos, es la licenciada Ivette Montes Lebrón y voy a estar con ustedes un ratito esta noche compartiendo con ustedes unas inquietudes que tengo con relación a varias de las cosas que han estado surgiendo en estos días y específicamente quiero hablar un ratito sobre la nueva ley, una enmienda que se hizo a una ley que básicamente lo que hace es la ley 35. Hace poco la gobernadora firmó esta ley y el 5 de abril, y es la ley 35 del 2020. Me habían pedido que hiciera unos comentarios, pero han surgido tantas cosas en estos días, pero me preocupa esta ley, y sé que tiene unos visos de inconstitucionalidad al saque. Así que voy a estar con ustedes un ratito y con las cosas que hemos estado viendo. Obviamente estamos atravesando un periodo turbulento con relación a todo lo que tiene que ver con nuestras vidas privadas, nuestras vidas públicas, nuestra salud. Así que hay unas alarmas. Estamos viendo unas alarmas y quiero que tomen nota sobre esto. Compartan este video corto que voy a estar con ustedes hoy, poco tiempo, porque no son temas que los podemos tratar juntos y tener una buen análisis. Esto requiere un poquito más de discusión. Quiero que le den un compartir a las personas que ustedes entiendan, a los grupos, a las páginas que ustedes entiendan. Les voy a dar un tiempito para que lo hagan, pero es menester que pongamos atención a estas cosas que estamos viendo. Estamos en medio de lo que se ha llamado una pandemia mundial, el COVID-19, y a raíz de esto, en Puerto Rico se ha proclamado una orden ejecutiva inicial. Muchos de ustedes la conocen. Fue la 23, el 15 de marzo, y la misma se hizo extensiva mediante una enmienda que fue la orden ejecutiva número 29, y han habido múltiples órdenes, múltiples leyes, porque todavía los legisladores están trabajando, están haciendo leyes y eso es un peligro también, porque aunque son muchas leyes habilitadoras para que lo que estamos, ¿verdad? En el camino se está descubriendo lo que está pasando con este virus, las medidas que han surgido, obviamente no se estaba preparado para algo tan grande, fuera de proporción, y ni en Estados Unidos, ni en Puerto Rico, ni en muchas partes del mundo. Ciertamente, lo que estamos también, quiero que sepan, los tribunales siguen funcionando, hay órdenes, hay tribunales, hay alguaciles, o sea, y se están viendo unos asuntos en las calles, como sabrán, todo el mundo sabe, que ha causado un poco de preocupación la intervención que hizo la policía de Puerto Rico, específicamente los policías municipales de San Juan, con dos personas que andaban por bicicleta en el área de San Juan. Se sabe que eso era por el área del condado, y estos alegadamente pues indican que van para el supermercado, pero obviamente lo que vimos es que hubo un forcejeo, y obviamente se vio que hubo una extralimitación de fuerza, y el manejo y el mal manejo, obviamente el mal manejo de esa situación por los policías, obviamente a raíz, y sabemos que la policía de Puerto Rico y la policía municipal siguen instrucciones, así que hay que ver cuáles son las instrucciones que está dando el municipio de San Juan
alegadamente le han dado instrucciones a los policías de sacar a todo el mundo de la calle. Esas son actuaciones muy, muy, muy peligrosas, muy, muy peligrosas. ¿Por qué? Porque obviamente se sabe que hay unas limitaciones, hay un toque de queda o hay un estado de sitio, de alguna manera hay un impedimento, ¿verdad? De que se han limitado los derechos fundamentales de las personas a raíz de un fenómeno que se está tratando de entender. Pero esto obviamente no es un cheque en blanco para que el gobierno, las instituciones de ley y orden se atribuyan, ¿verdad? Más allá de lo que el sentido común te dice. Hay cosas que obviamente tienen que tomarse con cautela. Y me preocupa grandemente tres cosas que están ocurriendo. Y en este momento, a raíz de que la orden de estado de, ¿verdad? La orden ejecutiva se extiende, la orden de ejecutiva se vuelve básicamente es un mandato de trabajo en un momento de emergencia, pero ya estamos llegando a la tercera semana y obviamente, aunque vemos que los casos en nuestro país están siendo de alguna manera controlados por el hecho de que no ha habido una explosión de personas que siguen, ¿verdad?, cayendo en el hospital, sino que vienen los resultados de pruebas que se han hecho y obviamente ha habido un detente. Lo que ocurre es que cuando se están implementando una orden que es por un periodo corto y de momento vemos una ley que entendemos de primera intención, nosotros sabemos que una orden ejecutiva no es una ley per se, pero habida cuenta de la gravedad de la circunstancia que tiene que ver un virus que no tiene cura, en el sentido de que no hay una vacuna, que no es solamente en Puerto Rico, que es en 180 países. Obviamente se está tratando de recuperar información. ¿Por qué? Porque no tenemos un sistema ningún país tiene un sistema para aguantar una cantidad de personas infectadas y que no hay un tratamiento. Pero de eso a nosotros ver que se prepara una ley donde básicamente se le da carta abierta por ley, porque acuérdese, todavía el asunto de la orden ejecutiva se trabaja con el asunto de la policía, de las investigaciones del área gubernamental, para tratar de planificar los servicios básicamente, y es por cortos periodos de tiempo. Lo que estamos viendo es que se ha hecho una ley, que es la ley 35 del 2020, con un wording, con una expresión de un alcance demasiado amplio. Esto va a traer muchos problemas. ¿Y por qué lo digo que va a traer problemas? Y creo que puede ser que la medicina sea peor que la enfermedad. Tenemos que tener cuenta y hacemos un llamado esta noche a los líderes religiosos, a los líderes cívicos, a los líderes de todas las instituciones de nuestro país, a que empecemos a tocar base con los líderes, con los políticos, para que se autorrefrenen, ya que esta enmienda específicamente, no me refiero a las enmiendas relativas a que la gente tiene que cuidarse, que tiene que cuidar la distancia, que tiene que tratar de evitar estar en lugares, ¿verdad?, conglomerados. Pero otra cosa es que yo hago una ley que
que los políticos y legisladores la firman tan amplia y tan amplia que de momento cualquier cosa pudiese ser una violación. Aunque hace una referencia a que obviamente lo que está dispuesto en la ley 29, pero esa ley tiene muchas excepciones y en el interín están habiendo casos, ¿verdad? Que creo que aunque se le criticaba a la gobernadora que una orden ejecutiva no podía tener elementos sobre crear derechos, por ejemplo, crear delitos, pero esta orden no creaba unos delitos, o sea, los delitos estaban enmarcados dentro de la ley 20 del 2017, que son las referidas al Departamento de Seguridad de Puerto Rico. Ese es el que cobija emergencias médicas, todo el aparato de la policía, el aparato investigativo, el CIA, el unidad de investigación. Pero el problema es, y me refiero a esto, ¿por qué? Porque nosotros vemos de momento demandas en el tribunal, como la de la ACLU, que nosotros sabemos que de la FAS no iba para ningún lado. ¿Por qué? Porque las mismas personas que están demandando allí, en la misma demanda dice que ellos saben que están exentos. Ok, lo que pasa es que ese tipo de demanda está calando y está llevando el pleito al tribunal de cosas que obviamente la propia orden ejecutiva 29, la propia orden 23, que fue la primera, nosotros como personas que tenemos una fe, que tenemos una convicción profunda en cuanto a el asunto de ¿verdad? Del problema mundial, cedemos unos derechos que entendemos por un momento hay que darle un espacio a las autoridades que tienen la autoridad de velar por la salud y por la seguridad del territorio, pero de eso a que nosotros reconocemos que tenemos un derecho mucho más alto y privilegiado como el de la libertad religiosa, hay una línea muy fina. Y cuando ya estamos viendo en los tribunales personas, organizaciones que están diciendo que el hecho de que a los religiosos se les dejara disque abrir los domingos en cambio de los santeros y en cambio de otras personas de los cuales ellos no dijeron que eran, las personas que están demandando en el tribunal levantan una bandera diciendo que mire, el tribunal, en este caso el gobierno, ha permitido en una orden ejecutiva que los religiosos, que algunas religiones tengan servicios o tengan de alguna manera una ventaja que el resto, y menciona el resto unas cuantas otras fe, otras creencias. Pero el punto que yo quiero traer es que esa demanda se desestima por el hecho de que no pueden. El tribunal mismo dice, mira, aquí ellos no tienen ningún daño. Nosotros no somos unos consultores y unos asesores de ellos para saber, en este caso, porque ellos tienen temor y todavía no estaba madura, o sea, todavía la controversia no estaba trabada, todavía con ellos no habían intervenido, todavía ellos no habían demostrado que había un daño palpable y claro. Pero yo no me quiero enfocar en el asunto ese porque todavía la puerta sigue abierta para que si una persona siente que el hecho de que una orden ejecutiva le da un beneficio a unos religiosos o a una religión, pueda de alguna manera ir al tribunal a quejarse. Lo primero es que mucho dieron y mucho se le aceptó y se le aguantó de que a las iglesias, de que el tribunal, en este caso el gobierno, le dijera a las iglesias
cómo hacer sus cultos. Pero es muy peligroso que se extiendan unas leyes, se extienda unas supuestas toques de queda y que haya una percepción de que el tribunal o el gobierno puede estar diciéndole a la gente cómo y cuándo va a adorar. Obviamente, se le dijo, y obviamente puede decirse que en esa orden ejecutiva dijeron, bueno, lo que pasa es que lo que se estaba diciendo en la orden 29 es que podían ir a grabar y hacer esto y lo otro. Oye, el gobierno federal da unas guías y cada estado y territorio determina lo que está pasando en su lugar. Hay estados de la nación americana donde hay ahora mismo 10,000 y 14,000 muertes y todavía no hay un toque de queda. Así que hay que cogerlo con pinzas, porque no se puede tampoco abusar de la confianza, como dicen en Patilla. No podemos abusar de la confianza. ¿Por qué? Porque ciertamente, si han analizado que pueden abrir los supermercados y estar la gente abarrotada en una fila que parece una fila, como diríamos, de buscar cupones, que están regalando la comida, si dicen que es seguro dejar abiertos los supermercados, las gasolineras, si pueden dejar abiertos para que la gente vaya a la ferretería, hacer los asuntos relacionados con muchas otras cosas. Yo creo que el análisis se le está yendo por el chorro el hecho de que a unas personas asuntos tan privados, porque son privadas, son lugares privados. Las instituciones religiosas son privadas. Y entonces, ¿cómo me vas a decir a mí que puedes y que vas a dejar ir y reunirse gente en un supermercado abarrotado de gente todos los días, a toda hora? Y que los restaurantes, ahora mismo hay un lloriqueo porque aparentemente el sábado, tienen que abrir. O sea, tenemos que ir mirando y analizando las cosas como son. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de ahora, estamos hablando de después. El gobierno no puede tener la idea de que puede regular por un tiempo irrazonable de la manera como se están o se van a conducir las personas en su ambiente, en este caso de fe. ¿Por qué? Porque tarde o temprano va a pasar la raya. Y si permite a las oficinas de los doctores, los dentistas, los de ferretería, los mecánicos, la gente que quiere seguir metida en los supermercados, se le está cayendo el argumento de la seguridad por la pandemia. Me está preocupando que cada vez están habiendo enmiendas. Ya es tiempo de que analicen bien las noticias que están haciendo, porque están enmendando demasiado, y ya la gente está creyendo que todo está resuelto porque de alguna manera hay un problema en la comunicación y en los análisis. Ahora mismo, esta ley 35, que es la enmienda de la ley del Departamento de Seguridad Pública, que es un desastre el hecho de que hayan mezclado todos esos departamentos, pero ese no es el punto ahora. El punto es que aún en las penalidades que ponen aquí, o sea, son penalidades que ya existen, son delitos menos graves, pero también puede ser que sean delitos graves. Y ahí es el problema. ¿Por qué? Porque mira, este es un delito, primeramente un error en la penalidad. Yo no puedo creer
ver, esto pasa cada vez. Tantas personas en la legislatura, tantos asesores y cometen errores en cosas tan sencillas. Mira, desde el 2014 en adelante se enmendaron las penalidades. Aquí ya no existen penalidades de primer grado, de segundo grado, de cuarto grado. Eso se eliminó y todavía aquí la penalidad dice, mire cuál es la penalidad de una persona, porque aquí hay varios cambios. No es simplemente porque alguien viole una ley. No, mire lo que es violar esta ley, y esto es el problema. Cuando el problema incide, cuando una violación a una ley que es amplísima, incide con la expresión, ahí es que tenemos problemas. Porque ¿cómo tú vas a hacer una ley diciendo que porque alguien haga una expresión puede estar sujeto a estar preso? O sea, yo creo que se le está yendo la mano y hay que levantar las banderas. Mire lo que dice aquí. Se enmienda, primeramente mira la ley de la penalidad, que me sorprende muchísimo, pero de alguna manera dice que puede ser hasta $10,000 o cuando la conducta resulte en lesiones o daños físicos se impondrá pena correspondiente a la de un delito grave en cuarto grado. En Puerto Rico ya, en el Código Penal, ya no existe el asunto ese de cuarto grado. O sea, eso es un error patente con una ley que lo que tiene son una página y media. Mire lo que está pasando aquí. Aquí se está diciendo ahora mismo, ¿y por qué estoy con la alarma? Estoy con la alarma porque hace poco se corrió la noticia de que un pastor o dos pastores ocurrió un asunto de un malentendido y aparentemente una información privada se coló y salió pública y aparentemente tenía que ver mucho que ver con lo que estamos viendo en estos días, de que iban a cerrar, iban a limitar más básicamente el toque de queda y la gente se pasa ahora en los supermercados. Y entonces, mira lo que está pasando. Esta ley habla sobre el aspecto de anunciar, ¿verdad? Anunciar una información, pero no dicen realmente, ¿verdad? El público empieza a hablar, pero aquí hay unos requisitos de intención. Y lo triste del caso de estos pastores fue, y usted podrá decir que fue un irresponsable y todas esas cosas, no estamos juzgando eso, porque yo no sé ni quién es. Lo que me preocupa y nos debe de preocupar es por qué el show of force, por qué el show, la presentación de fuerza al ir a intervenir con estos pastores. Los que están por ahí haciendo y deshaciendo, no los cogen y van a la casa de unos pastores con un regimiento de personas a entrarle a la casa. O sea, eso estuvo como que de más. Y por eso es que nosotros cuando vemos las cosas las tenemos que ir extrapolando. No es ahora, es después. Mire lo que pasó aquí. En este caso, ustedes, yo no sé si lo saben, pero si no lo saben, mire lo que pasa. En este caso, dice que se enmienda la ley esta del Departamento de Seguridad Pública para que lea como sigue. Porque tenemos que leer y tenemos que leer entre líneas. Será sancionada con pena de reclusión. Reclusión es que te van a meter en la cárcel. Te van a meter en la cárcel. Que no va a exceder de 6 meses o multa que no excederá de $5,000. Eso está hablando de un delito menos grave. O ambas penas a discreción del tribunal, toda persona que realizara cualquiera de los siguientes actos. Y dice que incumpla, que desacate o desobedezca de cualquier forma. ¿Cómo lo va a poner en una ley de penal? De cualquier forma.
Esto no es una ley de DACO. Esto no es una ley de una simple multa. Cuando estamos hablando de que gente va para la cárcel, tú tienes que ser específico. Mira lo que me dicen. Una orden ejecutiva del gobernador estableciendo un toque de queda o decretando un estado de emergencia o desastre. O sea, esta oración que incumpla, que desobedezca, o sea, lo que pasó con la gente de las bicicletas en el condado, supongamos que hubiese sido interviniendo no solamente con municipales, vamos a suponer que fueran los locales. Obviamente, ellos tienen de alguna manera, en este momento, que todavía no se sabe bien ni lo que está pasando con el coronavirus, con este virus, con este desastre, cualquier cosa puede ser una desobediencia. ¿Por qué? Porque han hecho tantas y tantas enmiendas y las órdenes ejecutivas son tan largas y tienen tantas excepciones que no son claras a nivel granular, a nivel específico. ¿Por qué? Porque si tú me dices, es más, el mismo día que hicieron la 23, la primera, yo tuve que leer varias veces para entender lo que realmente era el toque de queda. Yo también creía que el toque de queda era que por el día la gente estaba en la calle y por la noche en la casa. Y yo decía, pero ¿qué clase de toque de queda es este? Porque uno fue tan rápido que uno como que no podía entender realmente. No sabíamos ni la gravedad, porque un huracán tú sabes que viene, tú sabes lo que va a pasar, tú tienes una idea, pero esto tú no tenías idea de lo que está pasando, de por qué se toman estas decisiones. Pues mire lo otro, transmitir o transmita, volvemos, ¿cuáles son las penalidades? Transmitir o permitir transmitir, que transmita o permita transmitir por cualquier medio, a través de cualquier red social o medio de comunicación masivo, información falsa, con la intención. Lo importante aquí es esta palabra, intención. Y quiero que ahora mismo cojas un momento y compartas este video. ¿Por qué? Porque cuando se hace una ley penal que permite que tú que te metan preso, en un momento de crisis te van a dejar preso y tú tienes que saber claramente lo que vas a levantar como defensa. ¿Por qué? Porque en una pandemia, en un momento como estamos, los abogados no están para salir de sus casas a defender a nadie. Te tienes que defender tú, y una de las condiciones, de los elementos de un delito como este es la intención. La intención de crear confusión, pánico, histeria pública colectiva con respecto a cualquier proclama u orden ejecutiva decretando un estado de emergencia. Cuando dicen eso, un estado de emergencia o desastre o toque de queda. ¿Ves? En este caso, la persona dice, en el caso de que la diseminación de información falsa, tiene que ser falsa, pero ¿cuándo usted va a saber que es falso? Después que esté preso. O sea, a usted no le van a preguntar mucho, no hay muchos policías para estar perdiendo tiempo, a usted se lo van a llevar, usted tiene que levantar rápidamente una defensa falsa y que resulten daños al erario público. O sea, el otro elemento es qué daño le causó, si alguno, al erario público o a terceros o a la propiedad pública o privada que excedan los $10,000, o cuando la conducta resulte en lesiones o daños físicos, se impondrá la pena correspondiente a la de un delito grave, dice en 4º grado, pero eso no debe de estar ahí. Así que, mire lo otro,
esta ley comenzará a regir inmediatamente desde su aprobación. Imagínate, empieza a regir inmediatamente. Aquí no te van a mandar un edicto, aquí no van a informar, aquí lo que te van a decir es, el gobierno ahora mismo se está tomando la atribución de hacer de juez, de guardia, o sea, estamos levantando la bandera. Hay una situación importante por qué orar. Tenemos que también saber que no hay mucho personal para estar en la calle, que no hay abogados para estar en la calle, no hay muchos tampoco, la gente no se va a arriesgar por usted. Así que tenemos que orar por esto, tenemos que ver esa ley, esa sentencia que llegó del caso de la ACLU. Ellos tienen un interés bien particular y es fastidiar y es ir a hacer perder el tiempo. ¿Por qué? Porque ellos sabían, esto es otro caso como Roe versus Wade, como el caso de los abortos, que cogieron a una gente y fueron a mentir al tribunal. ¿Para qué? Para trabar la controversia. Pero en este caso el propio tribunal le dice, pero mira, si ustedes mismos me dicen en la declaración jurada que ustedes están exentos de la orden esta 29 que me están diciendo que es inconstitucional y que la declara inconstitucional y que le ponga a ustedes una protección, pero si ustedes me están diciendo que no le aplica a ustedes, mira qué descaro. Así es la gente. O sea, aquí hay una entretela que esta gente lo que quiere es ir a decir que a ellos supuestamente están afectados porque a la iglesia cristiana, y pusieron hasta los imanes, porque en esa orden hablan de los rabinos, de los judíos, se les permitió a ellos ir a sus templos y preparar, a sus templos no, a sus, como quien dice, a su propiedad. Eso no era un lugar público, eso no fue un tribunal que fueron a hacer una oración, no, se les permitía que fueran a sus propiedades a hacer unas gestiones que también se entiende que son, en este caso, esencial. Y mi pregunta es para el gobierno, y por eso es que quiero que estemos claros, si es esencial un pastor, un ministro, un imán, un rabino, para estar en un momento de emergencia, yo creo que los límites, ¿verdad?, tienen que estar más claros para el pueblo, para la ciudadanía, que en ninguna manera eso tiene que estar en la orden. Tantas enmiendas que se han hecho, pues tiene que estar en la enmienda, porque con esta demanda ya, donde el juez lo desestima y dice, todavía ustedes no le han violado los derechos, todavía ustedes, como quien dice, pueden tener un segundo turno al bate, eso es lo que le están diciendo. Pues en el tribunal, en este caso, mejor dicho, la gobernadora y sus asesores tienen que tener claro que en esa enmienda que hicieron 29 en la sección quinta, en la parte séptima, tienen que decir de alguna manera, o al final, o al principio, o más adelante, o más después, en las salvedades, tiene que decir que nada de lo que se ha escrito aquí, en el caso exactamente en la sección séptima, en las personas excluidas, en la sección, perdónenme, 14ava, en la sección 14ava, tienen que decir que nada de lo que se ha escrito aquí con relación a las excepciones, con relación a los cultos, a los rabinos, a los servicios religiosos y eventos religiosos, nada se entenderá que violenta y limita la libertad y el derecho de libertad religiosa que tiene todo ciudadano
en Puerto Rico, en Estados Unidos, que los cobija la ley federal y las leyes estatales. ¿Por qué? Para que tengan ya de entrada en la misma orden los tribunales el análisis para sus determinaciones. ¿Por qué? Porque mucho han dado los religiosos de Puerto Rico y la gente de fe en ellos autolimitarse para ellos continuar libremente un ejercicio cuando ya han pasado muchas semanas y no ha habido un control efectivo de la gente ni de las personas del gobierno, porque si es cierre, es cierre. No pueden haber más excepciones que el cierre. Y lo que estamos viendo es que hay demasiadas excepciones y la gente siguiendo dando vueltas. Vienen unos lloriqueando porque un sábado no se abre. Mira, el Jay Fonseca, tanto que habla que él no es adventista, él es el primero que tiene que estar hablando de que cierren el sábado. Vamos a empezar. Pero lo que estamos viendo es que aquí es el más que grite. Aquí es un problema. Alguien tiene que empezar a fiscalizar la prensa. La prensa está haciendo más daño que bien. La prensa se pone a gritar y a opinar un libreto que se lo hace CNN y los periódicos de los otros países y empiezan a despotricar. Entonces vemos que cada vez la gobernadora se empieza a tambalear porque empiezan a gritar los periodistas. ¿Y dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿O tiene los pantalones y las faldas en su sitio o no los tiene, Wanda? O sea, empiezan a fastidiar los criticones, los lloriqueos de los periodistas, de los comentaristas, y empieza ella a deshacerse. O sea, se le está cayendo el argumento, se le está cayendo, pero por otro lado tengo que estar y tengo que ser justa. O sea, no podemos dejar los misioneros, los pastores, los evangelistas, la gente tiene que seguir apoyando sus cultos y de la manera que tenía sus pastores. ¿Por qué? Porque esa gente ayuda y apoya a otros. Esa gente que está ahí, ¿por qué está ahí? ¿Por qué son esenciales? ¿Por qué dice una excepción en la gente que puede abrir? Mire ¿cuál era la pelea que hay en el tribunal? Una de las peleas que ellos tienen, la ACLU tiene en el tribunal, es que se le dejaron como excepción abierta al comercio organizaciones o grupos que provean servicios para atender necesidades básicas a poblaciones económicamente desfavorecidas, tales como refugios para personas sin hogar, bancos de alimentos, entre otros. ¿Y quién hace eso? ¿Quién hace eso? Los ministerios, las paraiglesias y las iglesias. Y las organizaciones sin fines de lucro que son dirigidas ¿por quién? Por gente que está conectada. ¿Por quién? La gran mayoría por gente de fe. Así que la ACLU está, olvídate, paranoica, porque a esa gente se les deja abrir y que porque a las iglesias se les deja ir a firmar cosas. Cuidado, tenemos que tener mucho cuidado. Aquí me dice, reverendo, hay que hacerlo con prudencia y entender que esta pandemia no va a desaparecer. Hay que regresar a la casa de Dios. Bueno, los líderes son responsables, y no solamente porque se los diga la gobernadora. Los líderes son los primeros que tienen que ser responsables en cómo ellos mismos cuidan. ¿A quién? A la gente que invitan. ¿Por qué? Porque tú no me vengas a mí a decir, no es lo mismo entrar a echar gasolina, que tú entras y sales, que estar 5 horas en una iglesia, 5 horas en una actividad, 4 horas, 3 horas, comiendo, los niños corriendo. O sea, tienen que tomar las medidas. El punto que yo estoy llevando hoy es, primero, que si hay enmiendas a las órdenes ejecutivas,
tiene que haber un disclaimer, tiene que haber un relevo, tiene que haber una aclaración que esto en nada limita la autoridad que tiene, básicamente la autoridad y la jurisdicción que no tiene el gobierno de dictaminarle a la iglesia y a las personas de fe nada con relación a cómo desarrollan sus cultos. Eso es claro. Lo otro, que tiene que estar claro que estas personas que van a demandar al tribunal no van a descansar. Así que nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer responsablemente. Y en este caso, yo pienso que se debe de aclarar que obviamente lo hicieron y lo han hecho porque quieren aportar y porque entienden que hay que proteger sus rebaños, no porque el gobierno me lo está imponiendo. Lo otro, si tienes unas facilidades que no cumplen, no te arriesgues a poner tu rebaño en peligro. Si no tienes facilidades donde puedas hacer lo que se supone que la gente, mire, se supone en Estados Unidos, ¿cuál es el mandato o cuál es la orientación del CDC? Que personas no pueden estar más de 10 en grupos. Esa es la orden, esa es la sugerencia. Aquí obviamente se le pasó la mano porque realmente el gobierno no puede decidir ni decir quién está dentro de tu casa. Esas son overreach, esas son extensiones, eso estuvo de más. Esa ley, esa enmienda 29, diciendo que quién va a estar dentro de tu casa, eso está de más, eso se sabe que va a un tribunal y no va a pasar el escrutinio. Obviamente, si tú quieres dejar llegar gente que ha estado por ahí dando vueltas en todo el pueblo, en Walmart, en Costco, en la gasolinera, dando vueltas, pues ese es tu problema. Pero no se puede dejar de pensar que no todo lo que parece que es bueno. Por eso tenemos que nosotros somos los primeros que podemos hacer ese juicio si tenemos o no las facilidades. Todo va a cambiar. Así que apúntenlo y empiecen a hacer sus reservas. Tienen que cambiar y van a cambiar las regulaciones de construcción, las regulaciones de aire acondicionado, las regulaciones de cuántas personas las van a estar inspeccionando. Así que no podemos hacernos los locos. Aquellos que invitan gente a sus facilidades van a tener una medida de responsabilidad mayor después de esto. Tienen que tener mascarilla. ¿Por qué? Porque no es para usted, no es para los otros, es porque usted se va a poder infectar de lo que sea. Yo le pueden decir y llamar conspiración, yo no sé, lo que sea. Lo que yo sé es que todavía está patente que hay algo que se está moviendo, ¿verdad? Y tenemos que incrementar las medidas de higiene. Así que esta gente va al tribunal y me preocupa, vuelvo y le digo, porque esta sentencia de la ACLU, que es una organización que se fundó hace más de 60 años, que el principal personaje, el fundador, el fin era el comunismo. Roger Baldwin lo dice bien claro, el fin es el comunismo. Es una organización que se funda en Nueva York. Vienen aquí, obviamente, dentro de los círculos de abogados, estamos hablando de por qué se radicó esa demanda, sabiendo de que no tenía jurisdicción, de que no tenía, básicamente no tenía los elementos que ellos mismos dicen que no tienen, que están exentos. O sea, de alguna manera sabemos que están preparando el ambiente para que luego, acuérdese, no es ahora, es después, para entonces empezar a regular cada vez que le dé la gana al gobierno, decirle a la iglesia cuándo va a cerrar. Este es el problema que nosotros tenemos que atajar. No podemos permitir
que dicten las normas de conducta dentro de la iglesia. Sabemos que esto es una pandemia mundial. Sabemos que desde hace y hay problemas con las mismas noticias que está emitiendo, obviamente por la falta de información de la Organización Mundial de la Salud. Pero es evidente que hay gente que la están entejando, es evidente que hay gente, que hay un contagio de lo que sea, es evidente. Pero ciertamente estas personas, y yo quiero que ustedes sepan que cualquier persona puede radicar una demanda, pero no, miren el momento que la radican, en un momento donde la gente está, como quien dice, sujeta a todo lo que diga el gobierno. Tenemos que tener esto claro, tenemos que tenerlo claro. Ahora mismo, obviamente, lo que le dijo esta sentencia es que tú no puedes poner la maquinaria judicial a correr en busca de un remedio cuando no tienes un daño. Ellos mismos dicen que no les apliqué, ellos sabían que estaban exentos, pero fueron. ¿Y por qué? Porque ellos cogieron esta demanda para empezar a quejarse de los cristianos. Esto es lo que ellos quieren. O sea, ellos cogieron esto como un modelo. Obviamente, nosotros sabemos, y aquí me escriben, que vienen a quitar derechos. Bueno, podrán quitar los derechos que les dé la gana a la gente que entienda que no tiene derecho. O sea, aquí la gente, la Biblia de ellos no es la Constitución. Hay unos lineamientos y esos lineamientos pues hay que tenerlos claros y hay que cumplir. Hay que cumplir. ¿Por qué? Porque a usted nadie le tiene que decir que si usted invita a alguien a su casa, no va a dejar que cuando entre se resbale y se caiga por unas escaleras porque usted no la limpia y tiene limo. O sea, hay unos asuntos de sentido común. Así que nosotros sabemos que ahora mismo mucha gente está en estado depresivo. Sabemos y escuchamos en el día de hoy que los niveles, estuve hablando con un alguacil que está en las salas de investigaciones y me está diciendo la gran cantidad de querellas de violencia doméstica, violencia intrafamiliar. O sea, ¿quién está bregando con todo eso? Porque muchos de esos asuntos la gente está trabajando, no pueden ir, no se están procesando, pero a la hora de la verdad, los problemas internos con las órdenes de protección, con las órdenes de los alimentos, con las órdenes de custodia de los niños, de cuando tienen los niños custodias compartidas. O sea, hay muchas situaciones de familia. ¿Y quién ustedes creen que está trabajando con esto? Los pastores, los capellanes, los líderes. Esos son los que están trabajando con los problemas estos, de verdad. La gente que quiere matarse. Mucha gente ¿por qué? Porque es una situación, hay mucha gente que está sufriendo pérdidas económicas, pérdidas materiales, pérdidas de relaciones, por las razones, ¿verdad?, que todos sabemos. Así que hay muchas personas ansiosas. Así que tenemos que tomar nuestro lugar, tenemos que tomar las medidas. Cada persona tiene, cada líder, pienso yo, y cada patrono, tiene que tomar con mucho cuidado, ¿verdad?, las medidas para protegerse usted y para proteger su familia, porque usted nadie lo va a venir a cuidar. Usted tiene que tomar esas medidas, ¿verdad? Pero sobre todo quiero hacer ese llamado. No podemos darle espacio a que estas organizaciones, que son las que han apoyado hasta ahora al gobierno, las organizaciones sin fines de lucro, las iglesias. Mire, hoy mismo me estaban hablando de que no había un sitio, porque en esas salas de investigaciones llegan muchas personas que le están dando de alta de los hospitales psiquiátricos, de los hospitales de cuidado, y gente que no tiene a dónde ir. ¿Y a dónde ustedes creen que van? Bueno, ellos van a los tribunales a ver cómo los ayudan. ¿Y quiénes los reciben? Los reciben los hogares cristianos. Así que
O sea, para una cosa son buenos, pero para otra no. Tenemos que tener cuenta de lo que está pasando y que nosotros seamos, ¿verdad? No parte del problema, sino parte de la solución. Ya tienen que ir haciendo, ¿verdad? Entiendo yo, todas las personas que creen que tienen, ¿verdad? Una responsabilidad con sus organizaciones, con sus pastores, con sus líderes, con los grupos donde usted, ¿verdad?, apoya. Tiene que seguir sacando, tiene que seguir aportándole, o sea, porque a la verdad mucha gente está limitada de ingresos, pero también mucha gente va a estar recibiendo ayudas prontamente. Así que tenemos que seguir ayudando. No podemos, mire, usted sabe que en las iglesias y en los ministerios se ayudan a muchas otras personas. Muchas, ¿verdad? En estos días yo escuché que empezaron a criticar unos pastores que estaban hablando de que mandaran los diezmos, que mandaran donaciones, algo así, que la enviaran, unos mecanismos. Y yo dije a Dios, la Comay estaba hablando y riéndose y de alguna manera minimizando la labor, el anuncio que hizo un pastor diciendo dónde tenían que mandarlo. ¿Por qué? Porque no podían irlo a llevar a la mano. Y yo dije, oye, ¿pero qué le pasa a esta? Si todo el mundo se pasa pidiendo estupideces. Y cuando hacen los maratones de la distrofia muscular, ¿por dónde depositan? Se lo mandan por teléfono y se lo mandan a un banco. Pues claro que hay que seguir pidiendo, porque tienen que seguir pagando. Se supone que la gente tiene compromiso y hay que seguir pagando, hay que seguir mandándole a la gente con que se comprometieron. Mire, usted sabe a tanta gente que ayudan. Las iglesias ayudan a mucha gente, no solamente en este país, en muchos otros países que tienen mucho, mucho menos que nosotros. Gloria a Dios que nosotros estamos en un país donde nos envían chavos a nuestra cuenta el gobierno. ¿Dónde usted ha visto eso? ¿Dónde usted ha visto eso? Así que estas bendiciones, hay que contar nuestras bendiciones. Hay que seguir, ¿verdad?, tratando de que de alguna manera podamos seguir, ¿verdad?, apoyando en la medida que podamos a las personas que están al frente, ¿verdad?, como son las iglesias, los ministerios, que no les dan nada, porque la mayoría de esos ministerios no pueden estar con muchos administradores y no pueden tener cuentas de banco muy grandes. ¿Por qué? Porque su trabajo es gratis. Así que yo pienso que esta ley que hizo la gobernadora, la convirtió en ley. La ley 35 del año 2020 necesita ser revisada. Entiendo que la meta y la idea es loable, se entiende que hay gente que no hace caso, que hay gente que no quiere seguir instrucciones, que hay gente rebelde, que hay gente que le gusta retar la autoridad, pero hay que tener cuidado porque te puedes llevar por ahí a muchas personas que solamente están tratando de sobrevivir una emergencia nacional. Así que ahora mismo, si a alguien le pasa algo, van a radicarle los cargos, en su día se defenderá, pero después que uno esté metido en esto, o sea, yo sé que el crisol constitucional, en ese sentido, claro, no podemos decir que todo en la demanda en la demanda de la ACLU no tenía méritos. Claro que tiene unos méritos, pero el hecho de las personas que cogieron para ir a demandar fueron las menos que debieron utilizar, porque obviamente no tienen daño palpable, no habían sido intervenidas y claramente ellos mismos dicen que a ellos no le aplica. Lo cierto es que prontamente tenemos que volver a repensar cuándo sería, ¿verdad? En qué circunstancias nosotros van a tocar las puertas y tenemos que estar preparados para levantar defensa, ¿verdad? Pero
razonablemente, volvemos, si usted no tiene la capacidad de manejar distancia en sus facilidades, gente enferma o gente que ahora mismo los asintomáticos son gente que son portadores y tú no puedes saber si tienen o no el virus. O sea, estamos en unos tiempos que tenemos que usar la prudencia, pero ciertamente una ley como esta está, y por eso le puse a este live amenazas a la libertad religiosa. Tenemos que estar claros, que el gobierno lo sepa, que lo sepan los vecinos, que lo sepan todo el mundo, que la gente de fe se dio un espacio porque hay unas emergencias nacionales, pero esas emergencias no pueden durar, ¿cuánto? 2 años, 1 año, 7 meses, no. Tienen que tener unos planes claros y obviamente tiene que reinar la prudencia. Cada persona tiene que presentar, ¿verdad? Yo ahora le hablo a los líderes religiosos. Usted tiene que presentar una manera de que no es que puede estar ni obligando a la gente, porque esto es un asunto voluntario, el congregarse. Usted tiene que presentar de alguna manera, ¿verdad? Un plan de que puedan, como hasta ahora, han seguido haciendo sus cultos, sus actividades remotamente, pero de alguna manera sabemos que en Estados Unidos este toque de queda o estas órdenes se han extendido y se van a extender hasta mayo. Hay que hacer provisión para eso. Por eso yo les digo, cada persona que tiene una fe, que es parte de algún grupo, tiene que seguir apoyándolos, porque en lo que llegan, o sea, todas estas ayudas a la hora de la verdad, las iglesias, los ministerios, las organizaciones sin fines de lucro cualifican. Si tienen empleados, cualifican para ayudas y demás, pero mientras tanto, con los que cuentan es con la gente que piensa como ellos, que los apoya y que los ha apoyado. Tenemos que seguir aportando, ayudando para que la obra continúe. El gobierno no va a mantener la obra. Así que nosotros tenemos que ver. Hay una parte aquí que estoy tratando de que en YouTube en su día y en el website subirlas. Estoy bregando con eso. Así que dale un share, dale un compartir a esta información. Y voy a ver aquí, voy a tratar de contestar algo de los comentarios que vemos. La iglesia se mantiene haciendo su labor en tiempos de crisis. Aquí me dice, seguimos orando unos por los otros. Aquí está nuestra pastora Rosa, nuestro reverendo Miguel. Bueno, Yadira, restringen a los ciudadanos, pero los foráneos entran aquí como Juancho por su casa, sabiendo que están infectados. Ese es el asunto. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado con lo que estamos viendo, porque hasta que no hayan unas limitaciones, de alguna manera tenemos que empezar a tomar cuenta, ¿verdad? Porque está en juego nuestra integridad y también nuestra integridad física, y sobre todo que sigamos siendo, ¿verdad?, de apoyo a las personas que van a seguir. Hay gente que, muchos negocios, gente está perdiendo, ¿verdad?, la fe en cómo va a volver a empezar. Hay muchas ayudas, lo que pasa es que no saben cómo manejarlas, pero va a haber muchas ayudas. Lo que hay que estar es tranquilo, tratando de organizarse, que no es fácil, porque hay gente que como que no puede tranquilizarse, porque hay mucha información, pero hay mucha información incompleta. Ese es el problema que estamos teniendo. Así que yo sé que la mayoría de ustedes pues van a compartir este live, y voy a verificar aquí. Espero y le doy gracias a todos ustedes y no nos suelten de sus oraciones. Hasta la próxima.